Hola, buen día a todos, a todas. Espero que me estén escuchando bien, Buen día, profe. que vean Sí, se escucha bien. el archivito este. Sí, se escucha bien. Eh, Sí, vamos a sí, buen día. arrancar donde, vamos a arrancar donde dejamos la vez pasada, con lo que acá lo repaso un segundo. Era el campo generado en el eje X que pasa por el centro de la espira. El campo generado por una espira con corriente. En este caso la espira es circular, ¿no? No tiene por qué ser la circular, es bastante común, pero puede ser de cualquier forma. Si es espira, es cerrada, eso seguro, y conductora. Y circula esa corriente I. Aparece un campo en todo el eje, no sé si es interesante en el eje, ahora van a ver por qué, cuando veamos el solenoide lo vamos a ver con, con, con bastante precisión, van a ver por qué. Nos interesa el campo en el eje, y descubrimos que en el eje X, perdón, descubrimos que todo el campo estaba en el eje X. Las componentes sobre el eje Y se cancelaban por oposición, y había una única componente en el eje X. También aprendimos que indiferentemente de si trate al eje X como de 0 hasta más X y de 0 hasta menos X, indiferentemente del punto que yo tomara sobre el eje X, siempre el campo apunta hacia las más X. Uno puede tentarse a pensar que si hallo el campo en este punto que estoy marcando ahora acá, en esa situación, el campo sería para las menos X. No, la dirección, perdón, el sentido. El sentido del campo lo impone el sentido de circulación de la corriente. Si la corriente circula en sentido antihorario, como acá lo está haciendo, todo el campo va a estar a más X. Si quiero que vaya a las menos X, todo el campo, todo el eje, tengo que dar vuelta del sentido de la corriente. El eje no le importa nada, no afecta en nada. La dirección del campo la impone la circulación del sentido de circulación de la corriente. Siempre, en este caso también. Acá está. Bueno, la expresión general, bueno, para hallar este campo, aplicamos Biot-Savart, esta expresión de Biot-Savart, la acomodamos un poco a esta geometría, y acá lo hicimos, no es nada difícil porque son casi todas constantes, y da una expresión que es esta, ya la vimos en la clase pasada, que como siempre, ahí está la dependencia del medio, en este caso dice musero, el aire, bueno, en el futuro no va a ser, con los dispositivos eléctricos, en general, los inductores, en general, no se usa el aire, se usan materiales ferromagnéticos que potencian el B, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que aparece el medio aquí, influyendo en el numerador. Cuanto más permisible, permeable es el medio, más grande es el campo, independientemente de que deje la corriente tranquila, ¿no? Sin aumentar la corriente. Bien, después aprendimos de dónde era máximo ese campo, en el centro de la espira. Era de esperar, ¿no? Y si el centro de la espira, a X vale 0, esto desaparece y me queda esta expresión bastante económica, que es la expresión del B máximo en el centro de la espira. Cosas de uso. Bien, perfecto. Aquí está explicadito un poco todo eso. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Vamos a averiguar el campo debido a un solenoide. ¿Qué es un solenoide? Bueno, es un ingenio de n espiras, o n vueltas, como quieran llamarlo. Claro, acá está dibujadito bastante prolijo, pero para que este solenoide sea un solenoide, las espiras se tienen que ser contiguas. O sea, el alambre está barnizado para que no haya contacto eléctrico entre sí, pero entonces los alambres se están tocando vuelta con vuelta. Las bobinas, los inductores, están totalmente contiguos las vueltas. Bien. Y tiene muchas vueltas, hay solenoides de, qué sé yo, de 2000 vueltas, de 10.000. Vamos a ver que va a influir en la cantidad del B. Entonces, ¿qué nos pide acá?
de este solenoide de n vueltas, n grande vueltas, que circula una corriente en este sentido, y que fruto de esa corriente hay un campo que tiene este sentido. Si hacen la regla de la mano derecha, con la corriente yendo para así como la están viendo, le va a dar que la corriente del campo tiene este sentido. Bueno, nosotros aprendimos aprendimos la expresión del campo en el eje de la espira, de una espira. Acá son n espiras. Estas n espiras generan un campo uniforme y paralelo en todo el solenoide. O sea, dentro del solenoide, lejos de las bocas, lo que le estoy diciendo vale para, digamos, desde aquí hasta aquí, sin llegar a las bocas, todo el campo adentro es perfectamente paralelo, línea por línea, las infinitas líneas que hay adentro, son todas paralelas y del mismo valor. No hay cambio en el módulo de B, del campo de inducción, si yo me muevo dentro del solenoide y no me acerco a las bocas, a la boca de salida y a la boca de entrada. No hay ningún cambio, es todo parejito. Ahora lo vamos a ver en la expresión matemática. Entonces, ¿cómo hacemos para hallar el campo dentro del solenoide? Bueno, tomamos la expresión de una espira y la integramos en, qué sé yo, 10.000 espiras, que quieran. La integramos, una integración. Acá tomamos la expresión, ¿se acuerdan? Acá está. Nada más que allá lo tomaba al radio, lo llamamos A y acá lo llamamos R, pero bueno, acá está la expresión. Entonces, ¿qué hago? Diferencio esta para después poder integrar a donde me conviene. Esto es diferencial de B, es la expresión por diferencial de Z. O sea, voy a hacer espirita por espirita una tras de otra. ¿Y entonces qué hago? Bueno, por empezar, algunas cositas que van a ser útiles. Voy a llamar como n chica a el número de espiras por unidad de longitud. O sea, n grande, que es el número total de espiras. Dije 10.000, n grande vale 10.000. Y L es la longitud, la longitud del solenoide, ¿no? Entonces, voy a llamar n chica como n grande dividido L. Me da el número de espiras por unidad de longitud. Bien. Entonces, vamos a integrar con esta idea, vamos a integrar en donde nos damos cuenta que mu la permitividad sale afuera, es única, y es la única corriente que hay, sale afuera. N grande que estaba acá, lo puse como n chica por L, n por L, acá está, n por L, n grande lo puse n por L, R cuadrado, el 2 sale fuera, y lo único que me queda adentro de la integral es diferencial z sobre la raíz, porque en la raíz tengo metida la z, por lo tanto, ahí me aparece como variable. ¿Y qué integro? Bueno, si paso el eje X acá en el medio, es entre menos L sobre 2 y más L sobre 2, acá lo tiene. Y acá da la expresión de tablas, acá sale la expresión. Esta es la expresión de un solenoide de n espiras, es válida para cualquier solenoide. No importa si sea corto o largo, es válida para cualquiera, En general, acá lo tienen. Observen las dependencias, ya antes de pasar de tema. Por supuesto, siempre aparece la permitividad, aparece la corriente. Cuanto más permisible es el medio, más B hay. Cuanto más corriente hay, cuantas más espiras por unidad de longitud, n chica, hay, más campo va a haber. Y bueno, y abajo hay una dependencia inversa. Acá la tienen. Bien. Ahora, ¿qué pasa si el solenoide es largo? Una situación que muchas veces aparece. Es largo. O sea, ¿qué quiere decir que es largo? Que el largo quiere decir que L es mucho más grande que el radio. Eso significa largo. Entonces, si es largo, en L mucho más importante, que 100 veces más, 50 veces más que el radio, puedo considerarlo infinito, entre comillas. Por lo tanto, si eso sucede, divido a esta presión por L. Entonces voy al denominador, por ejemplo,
y divido, lo meto adentro de la raíz, el L como L cuadrado, y me queda 4R cuadrado sobre L cuadrado. Eso tiende a 0. Porque L es mucho más grande que R, y al cuadrado esto tiende a 0. Y acá divido L cuadrado por L cuadrado y me queda 1. Por lo tanto, me queda raíz de 1. 1. Por lo tanto, ¿cómo me queda? B para un solenoide largo. Mu 0 por I por N. Acá está. Mu 0 por I por N. O lo que es lo mismo, mu 0 por N sobre L por I. Porque N chica era N sobre L, que lo vamos a usar. Ahí está. Bien. Ahora, quiero, antes de seguir, algo que es muy importante. Porque pasa desapercibido. Porque lo vamos a usar ahora cuando pasemos al otro punto que sigue. Este campo B lo generan las N espiras que tiene el solenoide. No está generado por una. Este campo es el que generó las N espiras. Y ese campo atraviesan cada una de las espiras. Otra vez el concepto. Este campo B está generado por las N espiras que tiene el solenoide, N, y ese campo, que es el producto de las N espiras, con corriente, por supuesto, atraviesa cada una de las espiras. ¿Está bien? Bien. Ahora, vamos en el problema, está hecho tipo problema esto, primero nos pedían el campo del solenoide total, después el campo del solenoide largo, y ahora nos piden la inductancia del solenoide. L, la inductancia. ¿A qué es igual inductancia? Inductancia es igual a... Espera un cachito que voy a activar esto, un segundo. Ahí está. La inductancia del solenoide es una inductancia, por definición, es el flujo de B por unidad de corriente. Esta es la definición de inductancia. Flujo de B, Weber, por unidad de corriente, Ampere. Weber sobre Ampere, Henry. Definición de inductancia. Pero resulta que acá no tengo una vuelta, tengo N vueltas. ¿Por qué? Y acá es por lo que le remarqué antes. Porque ese campo que lo generó la N vueltas, las N vueltas, van a producir un flujo cada vez que atraviese cada una de las vueltas. Ahora estoy evaluando el flujo que atraviesa cada vuelta del solenoide. Como el solenoide tiene 10.000 vueltas, tengo que multiplicar al flujo por unidad de corriente por el número de vueltas de vuelta, porque es el flujo del campo B que atraviesa cada vuelta. Y como la inductancia del solenoide, evalúa las N vueltas, me aparece el N multiplicando. Por lo tanto, que este es un error bastante común, acá aparece un N cuadrado, porque tengo el N que corresponde a este N, y cuando lo meto acá, hago la cuenta, me aparece un N cuadrado. Esto se debe a que primero el campo lo produzco las N espiras, y después yo atravieso ese campo que atraviesa cada una de las N espiras, lo vuelvo a atravesar en el flujo. Evalúo, más que lo vuelvo a atravesar, evalúo el flujo de las N. Por lo tanto, acá simple, es una integral. La integral del flujo es integral de superficie de B diferencial S. Producto escalar, como las espiras, como el vector B y el vector S es paralelo, me quedo con esto, B sale fuera, la integral de diferencial S, ¿qué es? Es la integral de la sección abarcada por la espira, o sea, pi por radio cuadrado. Chicos, la integral de diferencial S me da pi por r cuadrado, es la sección que atraviesa el campo, esto. Bueno, ¿B qué es? Esto. Por r cuadrado, reemplazan, multiplican por n, reemplazan, y acá tienen la inductancia del inductor.
Esta es la expresión de inductancia del inductor largo. Del inductor largo, acá lo tienen. Observen otra vez las dependencias. La inductancia sube con n, por eso es importante, muy importante poner muchas espiras. Sube con n cuadrado, no con n, me equivoqué. Con n cuadrado. ¿No? Por supuesto, otra vez el medio está metido. ¿Está bien? Bien. Otra vez podría poner, si quieren, un n chico y un n grande. Acá podría jugar, hacer lo que quiera. Bueno, ahí está. Bien. Ahora, este dispositivo tiene un problema importante. Digamos, una característica importante que genera un problema importante. ¿Alguien puede pensar en un problema que tiene este solenoide si yo lo tendría puesto en la placa de una PC? Si a ustedes se les ocurre sacar la tapa de una PC, tienen todavía una PC grande, que se puede sacar fácilmente, y se fijan en la madre, no van a encontrar ningún solenoide. ¿Alguien podría pensar alguna, y decirlo, alguna idea de por qué esto acá hay algo que no anda bien, que genera problemas? Chicos, Eficiencia energética, calor. no, Alrededor no del solenoide te queda un campo magnético enorme. eso es. No, Eso es, porque este solenoide será corto, largo, en algún lugar se termina. Aparte, yo no puedo poner un solenoide de 3 metros de largo, ¿no es cierto? Sería absurdo total. Tiene un tamaño chiquito dentro de una estructura circuital conocida por nosotros, de muy chiquito. Por lo tanto, acá hay un campo muy importante en la boca. Después ya no, se lo voy a explicar rápidamente. Después no hay un campo importante porque resulta que cada línea de campo que sale, acá la voy a dibujar, acá sale una línea de campo, y para volver a entrar, que indefectiblemente tiene que volver a entrar, tiene todo el universo para volver a entrar. Cada espira sale, cada espira no, cada línea de campo sale y vuelve a entrar, pero tiene todo el universo para volver a entrar. Por lo tanto, lateralmente, aquí, lateralmente, este solenoide se dice claramente, esencialmente, no tiene campo. ¿Por qué? Porque todo esto se desparrama por un ámbito muy grande, este campo externo, y aparte hay cancelación, como las espiras se están tocando, como le dije, hay cancelación 2 a 2, si hacen el jueguito de las manos van a encontrar que acá hay cancelación. Por lo tanto, en esta zona el campo es imperceptible, se lo mide fácilmente, es muy bajo, pero en las bocas es inmenso. Por lo tanto, esto no sirve. Mejor dicho, sirve para alguna situación en donde no me interese si el campo afecta o no afecta no afecta a mi dispositivo. Por ejemplo, siempre es bueno saber dónde se puede usar o no. No sé si ustedes saben, a través de deterioro de circuitos o donde corresponda, los solenoides, las bobinas, son pasabajos. O sea, la baja frecuencia la deja pasar y la alta la bloquea. Cuanto más es la ley de Lenz, si quieren, ahora lo vamos a ver después un poco. Deja pasar baja frecuencia y no alta. Por lo tanto, en los baffles, donde hay parlantes elaborados, donde hay parlantes que se usan, por ejemplo, para bajos y para altos, el buffer y el tweeter, también hay algunos muy elaborados que tienen para frecuencias medias, se suele dividir la frecuencia para que no vaya toda la energía, por ejemplo, al parlante grande, al buffer, se le bloquea la alta frecuencia, porque si no se calienta la bobina y no la puede reproducir el buffer. Entonces, ¿cómo se la bloquea? Con una bobina, uno de estos, un solenoide. Y ahí no importa nada, porque adentro del cajón del bafle ponen uno de estos y se acabó. Suele haber estos, son más baratos que los otros más elaborados, los que no tienen campo afuera. ¿Se entendió entonces esto? Bien, ahora tenemos que solucionar este problema, o sea, no podemos dejar esto así. Vamos a definir otro inductor, genéricamente, de llamarlo de alguna manera, otro dispositivo que genere inductancia que no tiene campo afuera. Y ese se llama toroide. Acá lo tienen. Este es el toroide. El toroide no es ni más ni menos ni un solenoide en que una persona con mucha fuerza juntó la entrada con la salida.
Bueno, es un chiste tonto. Esto es un toroide. La geometría esta se la llama toro o toroide, que es la geometría de la rosca de Pascua, ¿no? Ahora el campo está concatenado en el núcleo, acá, ¿lo ven? Acá, donde estoy haciendo la... No hay ni campo acá, ni campo afuera. Ahora sí, si sacan la tapa de la PC, van a encontrar un montón de estos chiquititos, por supuesto. Son chiquititos, tienen, qué sé yo, 3, 4 centímetros de total, de acá hasta acá. El diámetro más grande será unos 4, 5 centímetros, más chicos también. Y ahí están en el medio de la placa, desnudos, sin nada, y no joden a nadie, porque el campo está acá adentro, acá. Y ahí acá hay un campo variable, porque la corriente, para que los solenoides, para que los inductores en general funcionen, uno le tiene que aplicar alterna. Para continuo no sirve para nada. Es un inútil total en continuo. Por lo tanto, este es el más usual. El problema de esto es que no es fácil fabricarlo, porque para el solenoide la máquina, las máquinas los pueden bobinar acá, si tú bobina todo esto rápido. Pero acá, ¿cómo hace la máquina? Tendría que pasar por acá adentro. La máquina tendría que pasar por el agujero esta. ¿Cómo hacen para bobinar esto a máquina? ¿Alguien sabe? Con una pinza, no sé, que vaya No, entrando y saliendo. no. El chiste que tendrías que decir, y espero que no haya ningún chino ahí en los chicos, de todas maneras es un chiste tonto, es que como los chinos son muchos y estos son todos chinos, estos solenoides lo ponen a mano a hacerlo, ¿no? Entonces, claro, hay 1 millón de personas haciendo solenoides. No. Es un chiste tonto. ¿Saben cómo se hace esto? La máquina, ¿cómo hace? Hace 2 mitades. Después suelda meticulosamente los núcleos, porque estos tienen núcleos ferromagnéticos, los suelda y une los cables, y está hecho tan prolijo que prácticamente con una lupa lo tienen que encontrar, si lo miran. No se ve de ninguna manera tan prolijo que está hecho, porque hay que lograr que tenga una continuidad magnética en la soldadura. Acá donde lo junto, tiene que haber una continuidad. Entonces se hacen de a mitades. ¿Entendido, chicos? Bien. Acá, ¿cuál es la expresión del solenoide? ¿Cuál es la expresión? Bueno, uso la expresión del toroide. ¿Cuál es la expresión de B del toroide? Uso la del solenoide, porque de ahí nació. Uso la del solenoide, acá está. Pero nada más que en vez de poner N chica, pongo N grande por L. Entonces, ¿qué es L acá? En el solenoide, la longitud del solenoide. ¿Acá cuál es? Y acá está un poco, no está muy definida qué es L, ¿no? Sería el perímetro de una circunferencia. ¿Pero cuál circunferencia? ¿La más grande o la más chica? Bueno, se toma la media, esta, RM, ¿la ven? Se toma un radio medio para sacar 2pi por RM. Acá está. ¿Lo ven? Es L. Se toma la media. ¿Se entendió? Entonces, usé la única diferencia que en vez de estar L, acá en el denominador está 2pi por RM. Y ese es el B que se usa, esta expresión, el B del toroide. Bien, y la inductancia, otra vez, la inductancia tengo lo mismo que antes. Flujo de B por unidad de corriente por las N espiras. Otra vez digo que ¿qué es flujo de B? B por diferencial S. ¿Qué es B por S? ¿S qué es? Chicos, ¿qué es S acá? ¿La superficie de dónde? ¿De quién? A ver. Contéstenme. ¿Qué es SS acá? Y la superficie del toroide. ¿El superficie de? No te escuché, perdón. No cortés tan rápido. La superficie de la sección de la espira. ¿Está bien? O sea, S evalúa siempre, en estos casos, en el flujo, en los flujos, S evalúa la cantidad de campo que lo atraviesa. O sea, me tengo que fijar dónde está el campo para saber cuál es mi S que estoy buscando. El S que estoy buscando es esta sección acá, para todos.
es esta sección, acá. No, me equivoqué, hice macana. Ahora. Esa es la sección que atraviesa el campo. Esa es, ese. ¿Y a qué es igual esta sección? Bueno, esta sección es igual a el área de un círculo, ¿no? Esta es el área de un círculo, pi por radio cuadrado. Bien. Ahora, acá está. Acá está el S. Ahora, ¿cuál es? Es pi por radio cuadrado. ¿Y cuál es el radio acá? Este es el radio que estoy evaluando yo. El radio que tengo que evaluar es este. A ver si lo puedo poner acá. Ahí está. Este es el radio. Ojo que todo esto es el diámetro. Yo tengo que evaluar el radio. ¿Y cómo es este radio? Es R2, el radio desde el centro hasta afuera, menos R1 me da el diámetro. R2 menos R1 me da el diámetro y yo quiero el radio. Por lo tanto es R2 menos R1 sobre 2 al cuadrado. ¿Se entendió esto o no entendieron nada? Sí, perfecto. ¿Lo ven acá? Perfecto. Y acá está. Acá está entonces la inductancia de un toroide. Bien. Perfecto. Aquí lo dejamos, tenemos definidos bien claramente estos 12 dispositivos. Ahora vamos a pasarnos al cable coaxil, que tiene para nosotros más importancia que el toroide y el solenoide, porque el cable coaxil es un dispositivo que lo vamos a analizar con detención en el segundo cuatrimestre. Ya cuando vimos el tema campo eléctrico, hallamos el campo eléctrico de un cable coaxil. O sea, un cable coaxil son dos conductores concéntricos, ¿no? Por uno va la corriente y por el otro vuelve, ¿eh? Este dibujito que ven acá. Entre los dos cables siempre hay un dieléctrico. Nosotros por ahora no manejamos mucho los dieléctricos, pero después lo vamos a manejar mejor. Siempre acá hay un dieléctrico entre ambos. Ahora, ya vimos ese dieléctrico, vimos el campo eléctrico que cómo trabajaba dentro de esta estructura coaxil, y habíamos visto que el campo eléctrico eran siempre líneas radiales que iban desde el borde, porque donde nos interesa a nosotros es desde acá, el borde del conductor interior hasta el conductor exterior, es así. Son todas líneas radiales, ese es el campo eléctrico. No hay campo eléctrico fuera del conductor, fuera del coaxil. Eso es muy bueno, es muy bueno. Los dispositivos que trabajamos, todos van a trabajar con campos eléctricos y magnéticos, pero tenemos que lograr que queden insertos dentro de ellos, si no siempre están bromando al vecino, o el vecino lo embroma a él. Tenemos que impedir que los campos salgan del dispositivo y tenemos que impedir que el campo que hubiere fuera del dispositivo no pueda entrar. Profe. Sí. Dale. Que se desperdicie campo eléctrico fuera del medio hace que se desperdicie energía de transmisión también. No, en realidad no. Porque los campos eléctricos hay que... Por ejemplo, ¿cómo sería que haya campo eléctrico afuera en el coaxil? ¿Y sabe qué sería? Que te olvides... Que estén separados, sí. No. Circuitalmente, ¿qué sería? Si vos no lo pones a masa, la malla, los coaxiles, las mallas están puestas a masa. Si no lo pones a masa, hay campo afuera. Pero eso, ¿sabes qué hace? No afecta, vos no hay tanto afecto en cuanto a la caída de energía. No, porque el campo eléctrico afuera cae muy rápido. Pero lo que pasa es que ahora, más que nunca, todos los dispositivos están pegados, uno al lado del otro. Por lo tanto, si vos tenés un campo variable y en la inmediatez del cable, seguramente va a joder al que está al lado.
Por ejemplo, vos en tu casa lo más lógico que tengas es el coaxil, si lo tenés puesto en cañería, es el coaxil adentro de un caño donde pasa el cable de los 220. Y no va a pasar nada, absolutamente. ¿Por qué? Porque el coaxil es estanco. En este caso no le entra el campo de los 220, que es bastante fuertecito, a pesar de que es baja frecuencia, pero ahí pasa corriente muchas veces importante, ¿no? 10, 15, 20 amperes, es corriente importante, los campos magnéticos son importantes y los eléctricos también. Conclusión, no pasa nada. Así es, tenemos que lograr eso. No es por caída, sino porque afecta. Una computadora se cuelga inmediatamente. Si tiene campo afuera, cualquier cosa, inmediatamente se cuelga. Así de claro. Perfecto. Entonces, ¿qué? Profe, ¿cómo se llama el material que nombró del cable de fibra óptica? Yo no te Nombró algo. Yo no te compré ninguna fibra óptica. Desde el coaxil, perdón. Ah, ¿cómo el nombre? Dijo algún material al principio. Ah, ¿vos dijiste la palabra dieléctrico? No. No me acuerdo, pero me sale flanco, pero no era flanco. Dijo una palabra. ¿Y era el material que estaba dónde? En el coaxil. El que evitaba que haya campo. No. Yo lo que dije es que para que un coaxil sea perfectamente estanco, que no tenga campo, la malla hay que ponerlo a tierra. Cosa que está hecho lo hace ya el que lo genera, ¿no? El que genera la señal. Yo dije eso, que para que el coaxil esté perfectamente, sea estanco, la malla tiene que pasar. La malla es el conductor externo, ¿no? A esto se le llama malla en la jerga, ¿no? Porque es una malla de aluminio, ¿está bien? Perfecto, gracias. Bien, entonces, ahora, este coaxil, vamos a hallar el campo magnético ahora, desde x igual a 0, acá, hasta el infinito. Bueno, ya vamos a ver que desde la malla para afuera no va a haber campo, por lo tanto va a quedar centrado acá. Miren, esta malla no tiene espesor, no vean esto B y C. Es sin espesor. Normalmente se lo tipifica sin ese espesor, las mallas son muy flaquitas, no tienen espesor percibible. Entonces, acá adentro viene una corriente I. ¿La ven? Esta corriente I, por este cable. La densidad de corriente, J, o sea, amper por metro cuadrado, es uniforme. ¿Qué quiere decir? Que cualquier pequeñísima sección que tome en la sección total de este cable, este que estoy marcando ahora, cualquier milímetro cuadrado que tome va a pasar siempre el mismo valor de corriente. Por milímetro cuadrado pasa, qué sé yo, 1 miliamper. Entonces, cualquier milímetro cuadrado que tome pasa 1 miliamper. Eso quiere decir que J es uniforme, no cambia en el espacio. Por lo tanto, si es uniforme, yo puedo escribir que, quiero que vean esto, un segundo. Profe, si fuera más gruesa la sección, ¿no sería uniforme? No entendí. Y la Si no sección fuera- del cable interno del coaxil sería más gruesa. No es uniforme. No. Ahora te lo explico. Déjame hacer esto y ahora te explico eso. Un segundo. No, ¿cómo hacer una circunferencia más circunferencia? Espera un cachito. No, ahora ya se me imagino. Voy a ponerlo acá afuera. Así, ahí. Bueno, imagínense que esto es una circunferencia. Ahora te lo explico. No, nosotros lo vamos a ver un poco más adelante. Si la corriente tiene frecuencia baja, si estamos funcionando con 50 ciclos, realmente es casi continua para nosotros. Ahora, si la corriente, la corriente que estamos transmitiendo es de alta frecuencia, para eso se usan los coaxiles, si la frecuencia es muy alta, la corriente tiende a ir por algo que se llama el efecto skin, efecto pelicular, tiende a ir por afuera.
O sea, el cable, no toda la densidad de corriente, no toda la corriente es parejita. Si uno toma un milímetro, como te digo siempre yo, un milímetro cuadrado, cuando te vas acercando al centro del cable, cada vez pasa menos corriente. O sea, quiere decir que toda la corriente pasa por un área que se acerca a lo externo. Esto es tan así que muchos cables, antes, ahora no creo que hagan eso, venían huecos, porque no tenía sentido ponerle cobre adentro con lo caro que sale, y venían huecos, era simplemente un caño hueco. ¿Por qué? Porque funcionaban a mucha frecuencia. Cuando no había tanta producción de Wi-Fi como hay ahora, era todo con cable, no hace tantos años, era todo con cable, y la transmisión de energía tampoco era tanto por aire como es ahora. Ahora casi todo viene, salvo la energía domiciliaria, la que nosotros necesitamos para alimentar la plancha o lo que fuera. Lo demás viene todo prácticamente por afuera. Ahora se consigue internet por DirecTV, qué sé yo. Bueno, antes se usaba mucho esto. Se llama efecto skin, efecto pelicular. La corriente tiende a ir por fuera. No importa si Claro. si el conductor tiene 1 milímetro, tiene 10, no importa, siempre tiende a ir por fuera. Bien. Yo O sea, quisiera dibujar. esto que estamos afirmando acá, que es uniforme, o sea, en el caso de muy alta frecuencia, deja No de... se cumple. No se cumple. Ok. No se cumple. Acá yo quiero decir que vamos a evaluar la corriente que circula desde R igual a 0 hasta R igual a A. O sea, para todos los radios. Yo puedo tomar un radio genérico, por ejemplo, este. Este me va a dar un radio, así, un radio, ¿no? Toda la vueltita, ¿sí? Así un radio. Y en ese radio va a pasar, para ese radio, que es menor que A, va a pasar una corriente menor. Va a pasar una corriente menor, porque toda la corriente, si fuera, por ejemplo, qué sé yo, 100 miliamperes, los 100 miliamperes pasan por el radio A. Pero si estoy tomando, y que RAD tiene, por ejemplo, 2 milímetros. Y si yo tomo 0,8, en vez de 2 milímetros, 0,8 milímetros, ¿cuánta corriente pasa? Bueno, pasa una corriente I'. Por lo tanto, lo que yo estoy evaluando ahora, la ley de Ampère, que es lo que quiero evaluar para dentro del cable, chicos, para dentro del cable quiero evaluar la ley de Ampère porque quiero ver cómo es el campo adentro del cable, adentro, cómo es. Entonces le aplico Ampère, acá está. Entonces yo digo que es B por diferencial, B escalar diferencial L, integral, ¿no? De circulación, es mu0, bueno, el material por la corriente involucrada. Y la corriente involucrada, en este caso, es esta, la de este radio, esta, la que pasa por esta circunferencia. Es I', pero yo no la conozco I'. Ese es un problema, no lo conozco. Yo conozco I, la corriente total, que vale, qué sé yo, 10 miliamperes, 100 miliamperes. I, no. Entonces, ¿qué hago? Voy a poner I' en función de I, que es la que yo conozco. Muy bien. Entonces, ¿cómo lo pongo? Y admito que J es uniforme. Acá le puse constante, uniforme en el espacio, ¿no? Si J es uniforme, yo pongo que I' sobre pi por mi R al cuadrado es igual a I, toda la corriente, por pi sobre pi por al cuadrado. Porque es uniforme J. Por lo tanto, esto se cumple. Esto es J para un radio R y esto es J para un radio A. Y hay igualdad. Por lo tanto, despejo I' y me queda I por R cuadrado sobre A cuadrado. Por lo tanto, acá ya puse I' en función de I, que la tengo. ¿Y qué me va a quedar? Cuando aplico Ampère. Esperen que lo puedo mover. Ahí está. ¿Qué me va a quedar cuando aplico Ampère? Ampère es fácil. Ahora, B lo sacó afuera y me queda por diferencial L, ¿qué es? 2pi por R. Diferencial L en una integral cerrada. Y es todo el perímetro. Acá está, 2pi por R. Acá es igual a mu0 por I'. ¿Pero I' qué era? I por R cuadrado sobre A cuadrado. Bueno, por lo tanto, B por 2pi por R es mu0 por I por R cuadrado sobre A cuadrado. Acá la tienen. Simplifican R con R y le queda que el campo dentro del cable crece linealmente. El campo dentro del cable
Y era lógico, porque a medida que yo me voy alejando del centro, cada vez involucro más corriente. O sea, las sucesivas circunferencias de radio R varían entre R igual a 0 a R igual a A. A medida que me voy acercando a A, cada vez involucra más corriente, hasta que llego a A, involucra toda la corriente. Y entonces crece linealmente adentro del cable. Acá lo tiene. Listo. Y afuera no, perdón. Y entre ambos conductores, y digo, bueno, voy a hacer una Rs que varíen entre A y B o C, como le quieran llamar. Entre el interior y el exterior. El R ahora va a variar de acá, todo hasta acá. No importa cuál haga, cualquiera que hago, porque tengo que hacer esta, chicos, siempre esta tengo que hacer. Cualquiera que hiciera, tengo que mirar qué corriente atraviesa mi circulación. Entonces, cualquier circulación que haga con Rs entre A y B, me va a involucrar a toda la corriente, porque toda la corriente pasa por un radio A. Y mi circulación está hasta acá, justo hasta el borde, involucra toda la corriente. Por lo tanto, es la ley de Ampère como la conocemos nosotros, con esta. Ahora pongo I acá, ya no pongo más I', porque es toda la corriente. Entonces, hago esto de que es 2pi por R, esta es la R acá ahora, esta es la R, chicos. Sí. Esta es la R ahora, ¿no? Esta es la R ahora. Bueno, entonces acá la tiene. Mu 0 por I sobre pi, 1 sobre R, como era antes, como la conocíamos nosotros. O sea, el campo cae hiperbólicamente. ¿Hasta dónde? Hasta el borde, porque si después quiero averiguar el campo afuera, hago una circunferencia de radio R, pero con R mayor que el diámetro exterior, que el radio exterior, o sea, voy a hacer acá, ahora, ¿cuánta corriente va a involucrar? 0, porque si acá pasan 10 mA y acá vuelven 10 mA, la corriente es 0. Por lo tanto, si la corriente es involucrada, que atraviesa la sección que me pide Ampère que haga, da 0, el campo es 0. Por lo tanto, afuera no hay campo. Esto se cumple meticulosamente, afuera no hay campo. Atención, puede haber desbalanceos, ¿no? O sea, la corriente es alterna, no es continua, porque corriente continua en un coaxil no se va a usar un coaxil para continua, o baja frecuencia, 50 ciclos no se usa, el coaxil se usa, no sirve para eso, ya lo vamos a ver. El coaxil sirve para frecuencias por lo menos algunos kilohertz, si no, no sirve, algunos, ¿cuántos kilohertz? Bueno, ahí puede haber desbalanceo, entonces puede haber un poco de campo afuera, por lo tanto se lo pone a tierra, acá, esto se pone en la malla afuera, para evitar que en ese desbalanceo aparezca campo afuera. Y listo. Y acá lo tengo, terminadito. ¿Qué hice yo acá? Lo grafiqué. El campo B, el campo B, digo bien, B, y hasta el radio A crece linealmente. Después de A hasta el conductor exterior decrece hiperbólicamente y después vale 0. Justo acá el campo es máximo, en el borde del conductor interior. Acá el campo es máximo. ¿Y cuánto vale? Y tomo cualquiera de las dos ecuaciones, la de adentro y la de afuera, y ambas convergen al mismo valor. Porque esta función es continua, no tiene ningún salto. Quiere decir que si yo tomo la de adentro del cable, y reemplazo la R por A, me da esta expresión. Y si tomo la de afuera y reemplazo R por A, también me da la misma presión. Ahí. Y ese es el valor máximo. ¿Se entendió? Chicos y chicas. Sí, profe. Pero Sí, profe. lo tienen bastante despiezado. Aparte, esta
Esta clase va a estar en YouTube, ¿no? Como lo sube Andrés en YouTube. Bien, ¿qué hice yo acá? Después, hice 2 ejemplos que quiero que los vean, son muy simples, de aplicación de Biot-Savart. De aplicación de Biot-Savart y de campo B, ¿no? Bueno, en este caso ya lo habíamos hecho, pero acá está como un problema. Averiguar para una espira, averiguar el campo generado por esta espira en el centro acá de la espira. Que era lo que vimos nosotros. Acá aparece la expresión con otra, en vez de llamarle L, se llama L, bueno, en fin, le cambian la terminología, pero es lo mismo, ya lo hicimos. Mírenlo, ya lo hicimos. Y este es otro también bastante útil, porque si la espira no es circular, por ejemplo, si es cuadrada, digamos, ¿cómo se emboca la cuadrada? ¿Cómo la resolvemos? Bueno, acá aplicamos Biot-Savart. La expresión de Biot-Savart, que se las recordé, para una espira circular es esta, que se aplica en el A, y para una espira cuadrada es esta, cuadrada o rectangular, es esta, cable corto, recto, y acá está. Acá están los ángulos, todo acá está resuelto. Chicos, acá lo tienen. Bien, si me dicen que no tienen ningún problema, cambio de tema. Mejor dicho, voy a otro tema que tenemos que repasar. Pero tengo que abandonar esto. ¿Qué dicen? Sí, no hay drama. ¿Todos los demás se te parece que está bien? Sí, sí. Sí. Bueno, espero que así sea. Un segundito, voy a... Ahí está. Bien. Entonces, acciones ponderomotrices. ¿Qué significa? Bueno, es una forma un poco elegante de decir la fuerza magnética. Fuerza magnética. Bien. Entonces, la idea es la siguiente. Ustedes ya algo vieron de esto, vamos a repasarla rápido y vamos a hacer un ejemplo que nos involucra como electrónicos y seguimos. Ya vimos que cuando había un campo eléctrico en el espacio y yo acercaba una carga, sobre esa carga aparecía una fuerza. Esta carga no es la carga que genera este campo eléctrico, no. Esta es una carga de prueba. Si yo tengo un campo eléctrico generado por cargas que acá no dicen dónde están, pero no me importa, hay un campo eléctrico, sobre una carga aparece una fuerza. Siempre. Si la carga se está moviendo, la fuerza aparece y va a variar seguramente o no la trayectoria según las direcciones. Si no se mueve, también hay fuerza. Si se mueve para la derecha, para la izquierda, paralelo, si se mueve paralelo al campo eléctrico o se mueve perpendicular, disculpen, si se mueve paralelo o perpendicular, siempre hay fuerza. Que, evidentemente, si la carga es positiva, esta Q es positiva, la fuerza va a tener la misma dirección y el mismo sentido que el campo. Pero si la carga es negativa, va a tener la misma dirección y sentido opuesto al campo. Nada más, pero siempre hay fuerza. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo una carga, pero en vez de tener un campo eléctrico, tengo un campo magnético? ¿Habrá alguna fuerza debido al campo magnético sobre esa carga? En ciertas circunstancias la hay. ¿Cuál circunstancia? Esta. Vamos a analizar la expresión. Esta, chicos, es la fuerza eléctrica. Estaría bueno haberla llamado Fe, porque es la fuerza eléctrica generada por el campo eléctrico sobre una carga. En cambio acá, que es la expresión para campo magnético, es la fuerza magnética. Sería bueno haberla llamado Fb, de campo magnético. Bueno, miren esta expresión que es muy importante. Vamos a repasarla. Ustedes la conocen, pero vamos a repasarla. Para que haya una fuerza magnética, por supuesto tiene que haber campo magnético. Bueno, eso es una tontera, porque si no hay campo magnético, ¿cómo voy a buscar fuerza magnética? Esto se supone que lo hay. Para que haya fuerza magnética, se tiene que mover la carga, por empezar. Si la carga está en reposo,
y el vector velocidad es 0, ya no hay fuerza magnética, por más que haya campo magnético, si la carga está en reposo. Entonces, primera circunstancia, tiene que moverse. Y segunda circunstancia, me obliga a pensar, para saber la segunda circunstancia, me obliga a recordar el producto vectorial entre dos vectores. El producto vectorial entre dos vectores es el módulo del primero por el módulo del segundo por el seno del ángulo comprendido. Ah, por el seno del ángulo comprendido. Quiere decir que si V corta es paralelo con V larga, o sea, si la carga se mueve paralela a V, tanto sea en el mismo sentido opuesto, pero paralela, la fuerza es 0. Y la fuerza máxima cuando el vector velocidad es perpendicular al vector inducción magnética. ¿Entendió? Entonces, ahora tenemos las restricciones respecto de la fuerza magnética. Tiene que haber, tiene que mover la carga y tiene que tener componente en la dirección perpendicular para que haya una fuerza magnética. Si no, no hay. Si no hay ninguna componente perpendicular al campo magnético, al campo de inducción magnética, no hay fuerza. Ya tenemos bien orientado esto y acá tienen explicado completo todo. Acá están las unidades. En medio enlace las unidades son bastante enroscadas, o por lo menos se suelen enroscar. Fíjense, si yo quiero saber la unidad acá, de la unidad de B acá, ¿qué hago? Y despejo B. ¿Qué me queda? F sobre Q por B. F sobre Q por B corta. F es Newton, Q es Coulomb y B corta metros sobre segundo. O sea, B es, que es Tesla, ya lo sabían, es Newton sobre Coulomb por metros sobre segundo. Pero este segundo está en el denominador del denominador, este. Por lo tanto, me queda acá abajo de Coulomb. Coulomb sobre segundo es ampere. Por lo tanto, B es Tesla, es Newton sobre ampere por metro. Bien. Ahora, esta fuerza magnética, esta expresión de la fuerza magnética, está dirigida al entendimiento, está dirigida al entendimiento, que es muy usual, de los electrones moviéndose en el aire o en el vacío, en general en el vacío. O cargas que no, ¿por qué electrones? Pueden ser protones. No importa el signo, pero partículas moviéndose en el vacío. Ahora, ¿qué pasa cuando esas partículas, ahora sí, los electrones, que son los únicos que se mueven, se están moviendo en un cable? ¿Qué pasa si yo tengo un cable por el cual hay corriente eléctrica, o sea, los electrones se están moviendo, y tengo un campo magnético externo? Ojo, no es el campo magnético generado por la corriente eléctrica de ese cable, porque no se va a afectar a sí mismo. Ese campo magnético no lo evalúo, no tiene nada que ver. Yo tengo un cable en donde está circulando corriente y donde hay un campo magnético generado por un imán que está afuera, por otro cable que está afuera, que no tiene nada que ver con mi cable. Lo único que sé es que mi cable, que tiene corriente, está inmerso en una zona donde hay un campo magnético. Por lo tanto, todos y cada uno de los electrones que están dentro del cable moviéndose, puede que si B corta y B larga son ortogonales o normales, o hay alguna componente normal, va a haber una fuerza magnética. ¿Y esa fuerza magnética cómo la detecto? Yo no puedo pensar que los electrones del cable se van a ir del cable fruto de esa fuerza. No pueden salir de la masa del cable. Todo el conjunto de electrones, 10 a la 40, que se están moviendo por la corriente eléctrica, van a sufrir cada uno de ellos, y nosotros percibo la de todos, todos van a sufrir una tracción. O sea, el cable se va a tender a desplazar acercándose o alejándose según la dirección de las corrientes y del campo. Va a haber una tracción, es una fuerza perpendicular al conductor. Esto me conviene evaluarlo, pero ya no como electrones con esta presión,
sino me conviene encontrar una expresión que involucre la corriente y no los portadores de carga uno por uno. Directamente la corriente. Es muy simple. Es muy simple. Esta es la expresión, es F y L por B. F y L por B, en donde en vez de Q está I. Y en vez de estar la velocidad de los electrones, porque ya está metida acá en la corriente, está en el vector longitud. Esta es la longitud del cable. Esta es la corriente del cable. Y otra vez el producto vectorial. Bueno, esto es una fórmula muy importante cuando se trata de conductores, especialmente los que trabajaren con mucha corriente. Mucha corriente. Si la corriente es la que tenemos en casa, que por más que salga un dineral la factura de energía, la corriente 20 amperes, 30 amperes, acá no es nada. ¿Por qué no es nada? Porque en esta expresión está metida el mu del material, y el mu del cobre es mu 0. Y mu 0 es 4pi por 10 a la menos 7, o sea, es 10 a la menos 6. Todo esto, para poner número redondo, 10 a la menos 6. Todo esto se ve afectado por algo que es 10 a la menos 6, una millonésima. Por lo tanto, si la corriente no son importantes, la fuerza no es percibible, o es muy poco percibible. Por lo tanto, este es un trabajo muy importante para corrientes altas, fábricas fundamentalmente. Bien, llegamos acá. Ahora aparece la conjunción de ambas fuerzas, la eléctrica más la magnética. Esa se la llama la fuerza de Lorentz. Y Lorentz dijo, ¿no?, que F total es la F eléctrica más la F magnética. ¿Por qué no? Puede haber un caso donde hay campo eléctrico y campo magnético. Es más, en la grandísima mayoría, yo diría 99,99%, hay las dos, no hay una sola. Ya van a ver por qué dentro de un par de clases. Siempre va a haber una y la otra. Van a ver que están siempre juntitas. Fuerza eléctrica, fuerza magnética. Bien, acá la tienen y acá la dejamos. Esa es la fuerza de Lorentz. Fuerza total. Por lo tanto, esto lo vamos a aclarar con algo que se llama selector de velocidades. Ahora lo vamos a ver. ¿Alguien ha visto alguna vez un selector de velocidades o de alguna manera? No, ¿no? ¿Me responden? Si alguien vio el selector de velocidades. No. No, nadie. Bien. ¿Qué es un selector de velocidades? Le voy a decir la verdad de perogrullo. Es un selector de velocidades. O sea, selecciona una de las n velocidades en un flujo de cargas eléctricas que hay moviéndose en esta dirección y en este sentido. Yo quiero seleccionar una velocidad de todas las que hubiere. O sea, yo tengo un haz de cargas, en este caso positivas, moviéndose en esta dirección, y yo quiero elegir una única velocidad. No quiero que por acá, por este orificio salgan todas. No, quiero que salga una. ¿Por qué? Simplemente porque quiero elegir una energía de ese infinito haz de energías, una energía. ¿Cómo lo elijo? Y 1/2 de m por v cuadrado, energía cinética. Elijo una velocidad. Quiero que acá pase una única velocidad. ¿Cómo se hace? Bien, a través del selector de velocidades. El selector de velocidades es un dispositivo que es lo más parecido a un capacitor, pero más grande. Son dos placas metálicas cargadas, por ejemplo, positivo abajo y negativo arriba. ¿Cómo se los carga positivo abajo y negativo arriba en el selector? Es muy simple. Se le aplica una diferencia de potencial continua. Una continua. Encima la puedo variar esa continua. O sea, puedo variar la cantidad de carga que tengo acá. Más positiva, más negativa. Lo único que sí, la misma cantidad positiva tengo acá abajo, tengo negativa arriba. Perfecto. Una diferencia de potencial continua, sin ningún problema. Aparte, y eso que me va a generar un campo eléctrico que va a tener este sentido. En todo el selector de velocidades va a haber este campo eléctrico, así, este. Aparte,
adentro del selector de velocidades, y de estar todo el campo eléctrico, va a haber un campo magnético que en este caso tiene esta dirección y este sentido. ¿Saben qué quiere decir? Que si ustedes están mirando la computadora, el vector campo de inducción magnética le está saliendo apuntando al ojo de ustedes. Es perpendicular al plano de la computadora, del pizarrón o de la hoja, de donde fuera. Por lo tanto, tengo un campo E y un campo B perfectamente perpendiculares. Este está en la vertical hacia arriba y este está en la horizontal hacia mí. E en la vertical hacia arriba, B en la horizontal hacia mí. Vamos a evaluar en este lugar, a poner la carga positiva acá, que se está moviendo todo el chorro se está moviendo a todas las velocidades que se quiera. Por lo tanto, hay una carga moviéndose en forma tanto perpendicular a B como tanto perpendicular a E. Por lo tanto, va a sufrir una fuerza magnética y una fuerza eléctrica. Esta es la fuerza eléctrica que va a sufrir porque el campo eléctrico sobre cargas positivas las tiende a repeler, estas cargas positivas, esta es la dirección. Y el campo magnético, si hacen la regla de la mano derecha, van a encontrar que el campo magnético es una flecha horizontal que le viene hacia ustedes y el campo eléctrico es una vertical que le viene, que va para arriba, vertical hacia para arriba. Cuando hacen el producto de ambas, da una fuerza, con la regla de la mano derecha, da una fuerza FB que da hacia abajo, la fuerza magnética. Conclusión, si yo lograra que FB es igual a FE, para esa circunstancia, la carga no sufriría ninguna fuerza debido a los campos eléctricos y magnéticos. O sea que habría una única que le gane, porque FB igual a FE, a una única velocidad iría por acá. Miren, en vez de hablar tanto se lo muestro. Si yo le aplico esta idea a esta expresión, aplico Lorentz, acá está. La carga es el valor de la carga positiva que va acá, es un valor. Si yo logro que FB y FE son igualitas, ¿qué pasa? Que la fuerza eléctrica y la fuerza magnética son iguales, acá hay un 0. 0 igual a Q por E más Q por B por B. Acá está. 0 igual a la carga, la saco factor común y me queda que E vector más V por B vector es igual a 0. Pero V corta y V larga son ortogonales. Por lo tanto, el seno de 90 grados es 1. Por lo tanto, esto me queda como una expresión escalar. 0 igual a E más V por B. Y ahora despejo ¿qué? Lo que yo quiero, V. Porque yo quiero elegir una velocidad para que tenga una energía cinética. Despejo V. Es el cociente de módulo de E sobre E. ¿Por qué módulo? Porque si despejo V de acá me va a dar negativo. No me importa eso. Entonces es el cociente entre el campo eléctrico y el campo magnético. Jugando con este cociente, que en esta se puede variar ambos, no hay problema, porque este campo B es generado por una corriente. Varío la corriente, una corriente continua. Varío la corriente y me da el B que yo quiero. Y el campo eléctrico generado por diferencia potencial también. La puedo mover a ambas, me da el del B corta que yo quiero y elijo una velocidad. ¿Se dan cuenta? Como aquí tenemos una directa aplicación de la fuerza de Lorentz que aparece por las fuerzas eléctricas y magnéticas. ¿Se entendió, chicos? ¿Me responden? Sí, sí. Bien. Voy a hacer este problema ahora, se lo voy a nombrar nada más. Acá hay una equivocación, lo voy a arreglar. Miren. ¿Ustedes ven el arreglo que hice? Sí. Sí. Bueno, ahora cuando vean el apunte, yo no lo puedo modificar ahora, el apunte que ustedes tienen, o lo que va a aparecer en lo que tienen ustedes en la computadora, está mal, hay un 0 de más. No importa, no va a afectar el problema. Miren, esta es la idea para que tengan una idea de lo sutil que es el campo magnético terrestre para ciertas acciones.
Es muy usual, el campo magnético terrestre es muy usual para toda la biología, toda la biología. Hay muchos animales que, las palomas, ¿cómo hace la paloma va a ir siempre al mismo lugar donde va? Porque tiene mucho hierro en el cerebro y se va y dibuja las líneas de campo magnético, así que es muy usual, pero acá es un ejemplo distinto. Acá yo quiero hacer levitar un cable. O sea, un cable que tiene corriente, quiero que quede flotando en el levitar, es que genere una fuerza que anule el peso, va a quedar en el aire o en el vacío flotando. Entonces pongo un tramo de cable en dirección este-oeste magnética. Un trozo de 1 metro de cable en dirección este-oeste magnética. ¿Por qué lo pongo en la dirección este-oeste magnética? Para que esté el tramo de cable de 1 metro perfectamente perpendicular a la dirección norte-sur magnética, que es la dirección de la línea magnética. La norte-sur. Yo pongo el cable este-oeste para que el seno de 90 valga 1, o sea, el seno valga 1, seno 90 1. Tengo toda la fuerza. Y yo quiero saber qué corriente tengo que aplicar a ese cable para que la fuerza magnética, FFB, sea igual al peso, por lo tanto levite. Encima apunte para arriba, ¿no? ¿Qué valor de la corriente y qué dirección la corriente? Porque en ese cable puede tener 2 direcciones, de este a oeste o de oeste a este. Bueno, lo que da es un número muy grande de corriente, un número muy grande para un cable tipo de 50 gramos de 1 metro que tenga 50 gramos de peso, una corriente muy grande que 50 gramos de un cable de 50 gramos en una longitud de 1 metro no va a soportar 200 amperes, se prende fuego. Por lo tanto, no hay manera, porque si yo aumento la masa del cable para que soporte más corriente, aumenta el peso, por lo tanto tengo que aumentar la corriente de vuelta, por lo tanto no se puede levitar porque el campo magnético terrestre, más o menos acá en la Argentina, la componente horizontal es de este orden, yo no lo sé exacto, pero suele ser 20, 30 microamperes, 15 microamperes, por ahí anda. Es una idea. Microtesla, profe. ¿No entendí? Microtesla. No es microtesla, me quedo con la corriente, microtesla. Es chiquitita, millonésima de Tesla. Y también acá en Buenos Aires, que estamos en el sur, digamos, la línea de campo tiene componente horizontal y componente vertical. A mí la única que me interesa es la componente horizontal, la vertical no me interesa porque la fuerza magnética no la ejerce. Por lo tanto, solamente la componente horizontal, que es de este orden. Este es el problemita lindo, acá está, y terminamos. Profe, el sentido sería de oeste a este, ¿no? De este a oeste, el sentido sería de este a oeste, de este a oeste, ¿está bien? A ver, pará, porque para un cachitito que vos te equivocaste y creo que me equivoqué yo también. ¿Vos sabés dónde está el norte magnético? Pregunto. La Tierra, digo, el planeta. Yo tuve la duda, claro, por eso no sé. Si está en el norte, debería ser de oeste a este. Claro, pero lo que pasa es que el norte magnético no está en el norte, está en el sur. Está en el sur geográfico. En el sur geográfico, no, corridito, 6 grados corrido, pero pongámosle que está en el geográfico. Está corrido, está declinado 6 grados. ¿Sabe por qué está en el sur? Porque cuando se inventaron todas estas cosas, los sentidos que se inventaron, los inventó el norte y puso lo que a ellos les convenía. Pero resulta que cuando lo aplicaron, ¿qué dijeron ellos? Que una brújula es una aguja imantada cuyo polo que el norte de la brújula apunta al norte geográfico, magnético, pero bueno, pongamos geográfico. Ahora, si la aguja apunta al norte geográfico, y ahí le pongo el norte magnético, y la punta de la brújula es un norte, la tiene que repeler, porque norte con norte se repelen. Por lo tanto, no queda otro que poner que está el sur magnético arriba y el norte abajo. A ellos no les gusta mucho, pero es así. Las líneas de campo, en vez de entrarnos a nosotros, que hay una connotación la que ustedes se imaginan, y le entran a ellos. Y por lo tanto, el norte magnético está cercana
al sur geográfico nuestro, en la Antártida. O sea, tendría que decir una palabra, pero no la digo. Bueno, ¿está bien? ¿Entendieron la idea? Que abajo hay un sur magnético. Sí, sí. Abajo, Sí, sí. abajo hay un norte magnético. Sí. Bien, bien. Es muy interesante, pero largo y tengo que seguir. Flujo de B. ¿Se acuerdan la ley, la idea del flujo? Flujo era la cantidad de campo, en este caso magnético, pero el flujo en general, la cantidad de campo que atraviesa una superficie. Ese es el flujo. Cantidad de campo que atraviesa una superficie. No importa si es cerrada, si es abierta, la cantidad de campo. Perdón, que la atraviesa perpendicular. Solo evalúa la componente perpendicular. En este caso habría que proyectar este campo acá, sobre esta línea, porque siempre el diferencial es perpendicular, por lo tanto hay que proyectar. Por eso le viene tan bien el producto escalar de B diferencial S, le viene tan bien al flujo porque la proyecta la línea sobre la perpendicular. Eso es el flujo, acá lo tiene. Ahora, cuando vimos el flujo, cuando vimos a Gauss para campo eléctrico, Gauss evaluaba el flujo de campo eléctrico que atravesaba una superficie cerrada. A Gauss no le importaba cómo era la superficie con tal de que sea cerrada. Evaluaba el flujo que atraviesa una superficie cerrada. ¿Y a qué daba ese flujo? Lo igualaba a ρ, carga por unidad de volumen, ρ dividido la permitividad eléctrica del material que fuera. Si es el aire, epsilon 0. Ρ sobre epsilon 0. O sea, que esa primera ley, que es tan importante, que es más, es una ecuación de Maxwell, esa ley es una ecuación de Maxwell, y esta, que viene ahora, también es otra ecuación de Maxwell. Gauss, de las 5 ecuaciones de Maxwell, puso 2. 2. Y bueno, esta que es tan importante, la pasamos al B. Entonces, Gauss se pregunta, antes se preguntaba, ¿cuánto es el flujo del campo eléctrico sobre una superficie cerrada? Ah, es igual a ρ sobre epsilon 0. Ahora se pregunta, ¿cuánto es el flujo de B sobre una superficie cerrada? La misma pregunta se hace. O sea, esta integral, pero esta no es la integral de Gauss, porque la superficie tiene que ser cerrada. Esto está hablando de un flujo cualquiera, pero no el de Gauss. El de Gauss evalúa el flujo sobre una superficie cerrada. Acá le puse, le recordé Gauss. Bien. Acá lo tienen. Superficie cerrada. Evalúa Gauss. ¿A cuánto es esto? Se pregunta. ¿A cuánto es esto? Entonces Gauss dice, para saber a cuánto es esto, tenemos que saber hacer sucesivas experiencias y ver, si lo quiere uno hacer como nosotros prácticamente, sucesivas experiencias y ver cuántas líneas de campo atraviesan netamente. Por ejemplo, yo tengo que evaluar, si entran 400, ¿cuántas salen? Si entran 400 y salen 80, me quedan, que adentro me quedaron 320. Ahora la pregunta, ¿para esto será posible que pase eso? La respuesta es no, nunca. ¿Por qué? Porque las líneas de campo magnético son cerradas, no existe la carga magnética individual en donde nace el campo magnético, el norte y muere, sur o al revés, como quieran, no existe eso. Por lo tanto, si yo aquí, para hacer un ejemplo acá, se los voy a hacer acá para que lo vean, supongamos que yo acá pongo un imán, estas dos líneas de campo es por este imán. Este es un imán que acá tiene un norte, este es el norte, este es el norte y este es el sur. Por lo tanto, estas dos líneas de campo entran a esta mi superficie gaussiana, esta es. Sale esta, ¿y qué hace esta cuando sale? Opa, me equivoqué. Déjenla esa ahí que no tiene nada que ver. Esperen. Un segundo. Ahí está. Esta, cuando sale de acá, ahora sí. Cuando sale de acá, no, tampoco lo voy a tener que sacar. Quiero mostrarle esto. Otra vez,
Y ahora sí. Esta línea de campo sale de acá, por ejemplo, sale de acá, no le queda otra que entrar. Pero esta no termina acá en el polo sur, continúa por dentro del imán. Esta hace esto, ¿no? Todas hacen esto, ¿no? Hace esto. Y ahí está. Por lo tanto, si acá entraron dos, salen dos. No hay forma de que yo posicione nada. ¿Por qué? Porque como son cerradas, las líneas de campo van a continuar por adentro y van a salir. Chicos, ¿está bien? Ahora, ¿qué pasa si yo pongo yo pongo una superficie gaussiana atravesando un imán? ¿Por qué no? La idea no sé si gusta o no, pero ¿por qué no? ¿Por qué no puedo hacer esto yo? Así. Acá tengo un norte arriba y bajo un sur, como quiera, ¿no? Acá tengo un norte y sur. Por lo tanto, si yo saco una línea de acá, saco una línea de acá, así. Opa, otra vez usé esto, va. Ahí está. Saco una línea de acá. O sea, estoy haciendo dos líneas por comodidad, ¿no? No hay manera de que entren dos y salgan tres, o que entren dos y salga una, porque quiere decir que adentro habría una carga magnética, un norte, un sur, solito habría, y no puede existir eso. Por lo tanto, Gauss dice, con mucha precisión, que esta integral tiene que ser cero. Esta integral tiene que ser cero. Y eso es exactamente esta última ecuación de Gauss, que es, en forma integral, es directamente la ley de Gauss. Esta es integral de superficie de B diferencial S igual a cero. O sea, el flujo de B magnético, de inducción magnética, es nulo. ¿Se entendió? Eso es Gauss. Claro, en forma integral. En forma diferencial, acá está, ¿no? Acá está, esta es la ley de Gauss en forma integral, que es directamente una ecuación de Maxwell. En forma diferencial, tenemos que acordarnos que el teorema de Gauss, porque Gauss, aparte de física, era matemática. Menos mal que no se metió con otra cosa, cualquier cosa que hacía. Gauss dice que la integral de circulación, la integral de superficie cerrada, me equivoqué, la integral de superficie cerrada, B diferencial S, ¿a qué es igual? A la integral de volumen de la divergencia del vector B en ese volumen. Siempre y cuando esta superficie sea la superficie del volumen este. Esta superficie tiene que ser la superficie de volumen. La integral en una superficie cerrada de B, producto escalar diferencial S, es igual a la integral de volumen de la divergencia de B, diferencial volumen. Ahora, esto es cero. Es la ley de Gauss. Si esto es cero, puedo poner que la integral de divergencia de B es cero. Para que esto se cumpla, el volumen no puede ser cero, porque si no, no tengo problema. El volumen no es cero. Lo que es cero es la divergencia de B. Por lo tanto, la divergencia de B es cero. Y esta es en forma diferencial la cuarta ecuación de Maxwell. Esto es en forma integral. Esta es en forma integral, la cuarta ecuación de Maxwell. Esta es en forma diferencial. Chicos, y es muy importante, hasta que nadie descubra algo que se supone que es que alguien lo va a descubrir, porque la mecánica cuántica lo predice, antes que nadie descubra cómo obtener monopolos magnéticos, esto va a ser cierto. Cuando se descubra si existen los monopolos magnéticos y lo pudieran hacer, ya no va a ser más cero.
Pero eso es ciencia ficción por ahora. Bien, chicos, lo que viene ahora, ¿me dicen si está bien esto, por favor? ¿Esto? Sí, sí. ¿Ah? ¿Funcionó? Sí, profe. Perfecto. Sí, sí. Vamos a pasar materia magnética, simplemente yo los voy a mencionar una división nada más y un comentario chiquito nada más, porque nosotros, en medio de enlace, los materiales que vamos a usar no pueden ser nunca ferromagnéticos, que son los, por excelencia, los que uno evalúa porque tienen un mu muy grande, ¿no? El mu R de 10.000, qué sé yo. Bueno, ¿por qué no? Porque los materiales ferromagnéticos, en general, en el 99% de los casos, son conductores de la corriente, porque la base del material ferromagnético es el hierro, por eso es ferromagnético. Por lo tanto, si conducen la corriente eléctrica, a nosotros no nos sirve para ponerlos, por ejemplo, entre el hueco, entre el cable central del coaxil y el cable exterior, no hay aire. ¿Vieron eso que nosotros analizamos el campo que caía hiperbólicamente? Ahí se pone un material que en general es un dieléctrico, no hay aire, se pone un material dieléctrico ahí, por ejemplo el PVC, por ejemplo, hay un montón de materiales que se usan, ¿no? El polietileno, poliestireno. Bueno, ese material no puede ser conductor, porque si no habría corriente entre el conductor central y la malla, pero directamente lateralmente. Por lo tanto, los ferromagnéticos no lo podemos usar. Por lo tanto, materiales en medio de enlace, cuando nosotros no decimos nada, que la mayoría de las veces, hay un problema que dice, un coaxil tiene tiene un cable y una tensión, una diferencia potencial, y no dice nada. Y un epsilon R4, y de magnético no dice nada, del mu no dice nada. Entonces nosotros siempre vamos a admitir que mu es mu cero, salvo algún ejemplo loco que hay uno o dos que te dicen que mu vale, mu R vale, qué sé yo, no sé, no importa, no me acuerdo. Entonces ahí sí, pero si no dice nada, nosotros admitimos que es mu cero. O sea, todos los materiales que no son ferromagnéticos, todos tienen casi mu 1. Chicos, ¿ven esto? Chicos, ¿quién tiene el micrófono abierto que está oscilando? Chicos, hay alguien que tiene el micrófono abierto y mete ruido. Bien, sigo. Miren el mu de los materiales. El amagnético, que sería el vacío, tiene, ¿qué es mu R? El cociente entre mu del material y mu cero. Bueno, si el material es vacío, mu cero sobre mu cero, es 1 perfecto. Esto es vacío. Ahora miren el diamagnético. Y tiene casi 1. Y miren el paramagnético. Y tiene casi 1. O sea, como nosotros siempre vamos a mandar acá, hasta acá, para nosotros, mu R, salvo algún caso particular, siempre es 1. Punto y aparte. ¿Se entendió? Aunque no lo diga, si no lo dice, es 1 mu R. O sea, que quiere decir que si tengo que meterle mu 0, porque muchas veces la ecuación te pide el valor de mu 0, le tiene que poner mu 0 siempre. 4pi por 10 a la menos 7. Bien. Lo que viene ahora es algo que ustedes vieron, pero yo necesito amplificarla. Entonces vamos a hacer un repaso porque es muy importante. La ley de Faraday es tan importante que si no fuera por Faraday, nosotros volveríamos a la Edad Media, porque Faraday encontró una forma de generar energía eléctrica a través de una conversión de energía mecánica en energía eléctrica. Hasta el año 1831 no había otra forma de generar energía eléctrica por una conversión de energía química a energía eléctrica. O sea, las pilas. Si las pilas ahora no son una conversión de energía importante, imagínense en el año 1831, ¿no? En la época de Faraday. En la actualidad, las pilas siguen siendo dispositivos que pueden manejar energías eléctricas bajas.
nunca nadie habrá visto una estufa eléctrica alimentada con pilas, ¿no? Y si no, en los coches eléctricos, que pesan 3.000 kilos, 2.500 kilos, es por las baterías. O sea, para guardar energía eléctrica en baterías, en dispositivos, pareciera ser que no hay dispositivos, parece que ya hay una teoría cerrada en donde se demuestra que no se puede guardar energías importantes en dispositivos. Yo puedo guardar agua todo lo que quiero, si en vez de poner un tanque de 500 litros, pongo uno de 5.000 y guardo agua todo lo que quiero por si se corta el agua. Pero yo no puedo tener un generador en Edesur o en Enoro, los generadores que fueran, en donde quien tuviera, y guardar la energía para cuando no haya poder entregarla. No se puede. Los generadores se fabrican de tal manera que siempre para el consumo máximo. Después, a la noche o durante toda una gran época del año va a funcionar a mitad y sí. Pero cuando es el consumo máximo no se puede guardar la energía y entregarla cuando te piden el pico de consumo. No se puede. Bueno, Faraday arregló uno de los dos problemas, el central. En la época de Faraday no había manera de generar mucha energía y de guardar mucha energía. Y Faraday solucionó el problema de generar mucha energía. Dijo, bueno, con energía mecánica, toda la energía mecánica que nosotros tengamos la podemos convertir con alguna pérdida en energía eléctrica. Con alguna pérdida por rocio, qué sé yo. ¿Cómo lo hizo? Se dio cuenta que si yo tenía un campo magnético, acá hay un ejemplo bastante vulgar, pero muy visible. Yo tengo un imán moviéndose en las cercanías de una espira. ¿Hay campo magnético que atraviesa la espira? Sí. ¿Ese campo magnético es constante en el tiempo o varía en el tiempo? Bueno, son las dos claves del entendimiento de Faraday. Faraday-Lenz, ahora lo vemos bien. Tiene que haber campo magnético, por supuesto, pero no solo tiene que haber, sino que tiene que variar. Si yo dejo el imán en reposo y la espira en reposo, esa espira puede tener todo el campo magnético, el área de esa espira, esta área del área de la espira, puede estar atravesada por todo el campo que quieran, que si no cambia, no hay ninguna corriente, ninguna FEM ni ninguna corriente. Tiene que cambiar. Ahora, Faraday no dice si tiene que cambiar positivamente, o sea, aumentando, o negativamente disminuyendo. No, tiene que cambiar. Ahora, pregunta. Yo voy a hacer que cambie en este sentido. Un segundo. Yo voy a hacer que cambie en este sentido. O sea, el imán se está acercando, aumenta la velocidad. Por lo tanto, la cantidad del flujo de B, otra vez tenemos el término flujo de B, es la cantidad de campo que atraviesa esta espira, ¿no? La cantidad de flujo de B que atraviesa la espira aumenta. Por lo tanto, Faraday me augura que se va a producir una FEM que va a dar una corriente. ¿Me quieren decir si la dirección que le puse a esta corriente, la corriente, es correcta o sería en sentido opuesto? ¿Y por qué? Chicos. ¿Alguno puede responder? O digan, no sé. A mí se me hace que sería al revés, profe. La I inducida, digamos. ¿Por qué? Porque debería cumplirse la regla de la mano derecha sobre el conductor de arriba, digamos. No. ¿Cómo conducir la regla de la mano derecha? Que uso la mano derecha, uso la mano derecha siempre, pero eso no es la idea. ¿Quién fue el que le agregó
el signo menos a Faraday. Faraday la verdad que no se dio cuenta, ¿eh? Fue Lenz. Lenz me dice lo siguiente. Bueno, es evidente que no lo recuerdan, hay que recordarlo esto. Lenz dice lo siguiente. Lo voy a decir en palabras vulgares para que lo entiendan. Así, después lo denunciamos como quieran. Acá está escrito también. Lenz dice lo siguiente. Si el flujo aumenta, yo no quiero que aumente. Si el flujo disminuye, yo no quiero que disminuya. O sea, Lenz se opone al cambio del flujo. No se opone, lo voy a decir un poquito, lo voy a ir arreglando. Lenz no se opone a la magnitud del vector B, digamos, al vector B en sí. Se opone al cambio de B. Es más, si B no cambia, Lenz se va a dormir. O sea, yo dejo este imán en reposo con la bobina, entonces Lenz no existe, no dice nada. ¿Por qué? Porque no hay cambio de B. ¿Hay B? Sí, hay B, pero no cambia. Pero ni bien cambia el B, o sea, ni bien agarro el imán o la bobina, cualquiera de los dos, y, por ejemplo, acerco uno con otro, el B aumenta. Entonces se despierta Lenz y dice, no quiero que aumente, me voy a oponer. Si lo separo, disminuye. Lenz dice, no quiero que disminuya, me voy a oponer. Siempre se opone al cambio. ¿Cómo hace para oponerse al cambio de B? Y como Lenz había leído a Ampère, Ampère le había dicho, mira, todo campo magnético se debe a una corriente eléctrica. Entonces le dice, entonces tengo solucionado el problema. ¿Cómo lo tiene solucionado? Va a generar, Faraday va a generar una FEM que genere una corriente. Ahora, esa FEM que genera una corriente va a tener que tener un sentido que sea la de Lenz. O sea, la FEM y la corriente la genera Faraday y la dirección la genera Lenz. Por lo tanto, la corriente inducida va a tener que tener un sentido tal que su propio campo, el campo que provee la corriente inducida, se oponga al campo externo. Fíjense, en este caso, si uno pone el dedo gordo en la mano, en la dirección de la corriente, pone el pulgar en la dirección de la corriente, el campo, y abraza con los otros 4 dedos, los otros 4 dedos son los que dan la dirección, el sentido de la corriente inducida, se opone a esta corriente. ¿La ven, chicos? ¿Me dicen si la ven? Sí. O sea, esta corriente, si esto aumenta, como yo había puesto acá que aumenta, esta corriente es correcta, la dirección de esta corriente es correcta. Ahora, si yo voy para atrás, o sea, el campo disminuye, Lenz dice, yo no quiero que disminuya. Por lo tanto, ¿qué hace? Genera una corriente, no, la corriente la genera Faraday, pero dice, la dirección de la corriente va a tener que tener el sentido opuesto para que genere un campo que tenga el mismo sentido del que se está yendo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? El mismo sentido que está haciendo. Todo eso aparece con la regla de la mano derecha. O sea, yo pongo el dedo en el... A ver si se lo puedo ejemplificar de alguna manera. Yo pongo un segundo. Esta es la regla de la mano derecha. No sé, ¿me ven la mano ahí o no? ¿O no me la ven? Esta es la regla de la mano derecha. Sí, se ve. Si la corriente va así, este es la dirección del campo. ¿Lo ven? En cambio, si la corriente tiene el otro sentido, esta es, ¿la ven? En este caso, la corriente iba en este sentido, la corriente iba en este sentido, por lo tanto, el campo es así. Por lo tanto, se oponía al campo que venía atravesando la espira. ¿Se entiende lo que dije, chicos? Sí. Cuando se está retirando, cuando el campo se está retirando, entonces Lenz se opone y entonces genera una corriente en este sentido
para que el campo tenga mi dedí, mis 4 dedos, que es el mismo sentido del que se está yendo. Entonces dice, bueno, no quiero que se vaya. Esto que parece una simpleza mínima, es en países del primer mundo, todos los países del primer mundo, hay ingenierías en esto, solamente en esto. ¿Por qué? Yo les voy a dar un ejemplo y ya terminamos y después les digo cómo seguimos. Les voy a dar un ejemplo por qué esto es letal en muchos casos. Ustedes ahora, todos ustedes habrán viajado en algún subte. El subte son motores eléctricos, motores infernalmente grandes. La circulación de corriente en esos motores son miles y miles de amperes. Entonces, ese motor son bobinas, ¿no? Como si fueran solenoides, y que lo son, ¿no? Bobinas alrededor de un núcleo de hierro, bobinas de miles de vueltas con miles de amperes. Bien, entonces el subte va por el túnel circulando corriente. Ahora, cuando está llegando para bajar y subir pasajeros, él tiene que frenar. Pero antes de frenar, hacen lo que hacemos todos. Si estamos en un coche, sacamos el pie del acelerador para frenar. Uno no frena con el acelerador puesto. El que maneja el subte no va a frenar con la corriente puesta. O sea, levantar el pie del acelerador es cortar la corriente. Por lo tanto, el tipo lo primero que hace, tiene una llave ahí, corta la corriente. Cuando corta la corriente de 5.000 amperes en esos motores, se corta el campo magnético exponencialmente, se cae el campo magnético que generaba esa corriente. Por lo tanto, se despierta Lenz y dice, no quiero que se me vaya el campo. Por lo tanto, voy a generar una FEM que genere una corriente para que ese campo magnético no se vaya. Pero resulta que no la puede generar la corriente de entrada. ¿Por qué no la puede generar? Porque el que cortó la corriente abrió el circuito. Por lo tanto, no hay manera ahí de que circule corriente en los motores de vuelta. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? La FEM empieza a subir. Y la FEM sube hasta valores increíbles, porque esa energía en algún lado tiene que ir a parar. Si yo no preveo eso, la FEM puede subir hasta 1.000.000 de volts. Por lo tanto, todo lo que estamos dentro del subte morimos fritados. Cosa que no sucedió nunca ni va a suceder. ¿Por qué? Porque los que hicieron esto ya lo sabían largo este problema, entonces ya no les es indiferente. Todo esto tiene una circuitería que cuando uno corta la corriente, ese Lenz, el Lenz propio, Faraday Lenz, que se va a generar, o una de dos, o lo desperdicio, lo tiro, lo tengo en cuenta y lo mando a masa. Cuando es chiquito se hace eso. Y cuando es muy grande, como en el caso de los subtes, se hacen dos cosas. O se manda a la red de energía para aprovecharla, esa energía, o se usa para frenar las ruedas. Es el freno electromagnético de las ruedas. En los subtes viejos se veían los discos con los frenos electromagnéticos. Ahora no se llaman, tan tapados. En los frenos viejos lo tenían. Y se notaba porque cuando el tipo levantaba la manija antes de llegar a la estación de subte, cambiaba el ruido de los motores de una manera muy abrupta. Quiere decir que ahora estaban funcionando como motor, como generador el motor. Mandaba los frenos. Se escuchaba el cambio de ruido muy claro, ahora no se escucha nada, muy silencioso. ¿Se entienden? Las implicancias están en todos lados, las implicancias. Cuando uno desconecta el cargador del celular, que le salta un chispacito en el toma corriente, es Lenz. Está absolutamente en cada cosa que hacemos. Lo que pasa es que si las corrientes son bajas, esa chispa, que al fin y al cabo, ¿qué es esa chispa? Es Lenz que está diciendo, no quiero, estoy generando una corriente para que genere un campo. Y lo generó el campo. La chispa esa tiene su campo magnético y lo logró. Siempre lo va a lograr. Siempre termina logrando el objetivo. Está en nosotros que lo aprovechemos, todo eso. Chicos, ¿se entendió? Respóndanme. ¿Entendieron todo? Sí, profe. Sí. ¿Se entendió más o menos? Perfecto.
les pido por favor que lean esto. Acá lo tienen, acá tienen las características, acá lo tienen, lo estoy pasando. ¿Hasta dónde? Hasta, ¿ven? Acá está el enunciado, la ley de Faraday, está del enunciado la ley de Lenz, ¿ven que están los dos? Faraday y Lenz. Bueno, hasta acá. Por favor, véanlo porque yo voy a arrancar. La clase que viene voy a arrancar de acá porque necesito para Maxwell, generalización de la ley de Faraday. O sea, acá aparece Maxwell otra vez. Teorema de Stokes. Acá aparece Maxwell de vuelta. Así que, por favor, lean, quiero que lean esto. Seguimos de acá y la clase que viene terminamos ya con el tema ya electromagnético, por así decirlo. Vimos eléctrico-magnético y después van a ser problemas de la guía y qué sé yo. Pero la clase que viene voy a estar yo de vuelta. Otra vez. Y vamos a tratar de ver algún problemita más, qué sé yo. Vamos a ver cómo hacemos. Chicos, ha sido todo por hoy. Espero que les haya sido útil. Lean algo, no se lo pierdan porque se expone duro, si no después. Ok, profe, gracias. Gracias. Hasta la semana que viene. Buen fin de... Hasta la Chao. próxima. Hasta luego. Chao, hasta luego.